Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso. Realmente me lo pidieron después de haber subido el trailer de nuestro especial de Halloween inspirado en It, y me dijeron que por qué no les contaba la historia real detrás de este personaje. Digamos que no tenía contemplado este video durante el especial, pero me pareció una muy buena idea y realmente encontrar toda la información es muy complicado, pero creo que lo logramos. Pero bueno, antes de comenzar no olviden como siempre seguirme en todas mis redes sociales y subo mucho contenido extra. Pero bueno, creo que ya todos queremos conocer la verdadera historia de Pennywise, así que comencemos. El caso de John Wayne Gacy. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Su madre se llamaba Mary Elaine Robinson y su padre John Stanley Gacy. Él tenía descendencia polaca por parte de sus abuelos y fue el segundo de 3 hijos en su núcleo familiar. John tuvo una infancia bastante alterada, bastante violenta y bastante dramática. Básicamente su padre no lo quería y prefería completamente a sus 2 hermanas, probablemente por el hecho de que era varón y el padre solo quería que hubiera un hombre como tal en la casa. Por otro lado, había mucha violencia y alcoholismo en su familia. Su padre también sufría de alcoholismo y constantemente lo agredía a él y a la familia entera. Sin embargo, recaía prácticamente que la ira de su padre en él constantemente. Además, a la edad de 6 años sufrió una violación por parte de otra persona que lo marcó de por vida. También sufrió de sobrepeso cuando era muy joven, así que esto fue un problema para él porque sufrió de bastantes enfermedades e incluso tenía problemas cardíacos y comenzó a sufrir de varios desmayos a la edad de 11 años. Su padre no le hacía caso, decía que lo único que hacía era desmayarse para llamar la atención de su madre. Sin embargo, a los 16 años le descubrieron un coágulo en el cerebro y trató de recibir un poco de tratamiento para aliviarse. Todos estos problemas, como les digo, que tuvo, solo hicieron que él se deprimiera más y tuviera más sobrepeso. Obviamente esto hacía que no fuera nada atractivo para las mujeres en su época, ya para los 18 años, así que obviamente no sentía atracción por casi nadie, pero tampoco la gente sentía atracción hacia él. Toda esta depresión y todos estos problemas lo obligaron prácticamente a salir de su casa a la edad de 18 años y decidió irse a vivir a Las Vegas, Nevada. Él obviamente no tenía sus estudios completos, no había completado el bachillerato, así que le era muy complicado encontrar trabajo en algún lugar. Sin embargo, finalmente logró encontrar uno siendo portero de un depósito de cadáveres. Se cuenta que allí fue donde comenzó un poco sus problemas mentales. Parece ser que le gustaba mucho su trabajo con los cadáveres, especialmente cuando le llegaban cadáveres de jóvenes hombres, e incluso muchas personas llegaron a afirmar que él probablemente cometió actos de necrofilia durante este trabajo, que él después en varias entrevistas desmintió. Sin embargo, nunca se supo si fue real o no. Él siguió creciendo y también siguió teniendo sobrepeso. Sin embargo, al estar libre de su familia, decidió que el sobrepeso no sería un problema más para él, así que decidió ir en busca del éxito a pesar de todo. Es allí donde conoció a su primera esposa, llamada Marilyn Myers. Ella era la hija de un empresario que había adquirido una de las franquicias de Kentucky Fried Chicken en Waterloo. Después de un tiempo, el padre de esta chica escogió a John como el director de la franquicia. Parece ser que su perdición fue comenzar a trabajar en este lugar, pues obviamente comenzó a tener más desviaciones evidentes de homosexualidad con los jóvenes empleados que llegaban a este lugar. Durante el año de 1967 y 1968 cometió su primer crimen. Este crimen lo cometió contra un hombre llamado Edward Lynch, a quien persuadió para parece ser tener relaciones con él, y parece que después de abusarlo lo golpeó severamente. Sin embargo, no lo mató, y después John se disculpó con él diciéndole que estaba muy tensionado, así que el chico decidió no decir nada y seguir con su vida. Como tal, ya su primer crimen severo fue contra un joven llamado Donald Voorhees. Básicamente, este joven tenía tan solo 15 años y era el hijo de un compañero de él. Parece ser que John lo persuadió para ir a su casa y ver algunas películas pornográficas. El joven accedió y parece que de allí lo obligó a tener sexo con él. Después de haberlo violado, lo mató y ocultó el cadáver en el sótano de su casa. Después de cometer este crimen, él siguió su vida como si nada hubiera ocurrido, y un día parece ser que le contó a los empleados de donde trabajaba que estaba escribiendo un libro sobre sexo patrocinado por el gobernador de Illinois. Unas personas de este grupo hablaron y fue capturado por primera vez y condenado por sodomía, que es el término que se usaba para las personas que eran gay anteriormente, y se le condenó a un total de 10 años de prisión.
Obviamente su esposa, después de este gran escándalo, solicitó el divorcio de él, después de haber tenido también 2 hijos con el hombre. Sin embargo, parece ser que él se adaptó muy bien a la vida en la cárcel, fue un buen hombre, se convirtió incluso en el chef de este lugar y tuvo una conducta tan buena que tan solo a los 18 meses lo dejaron salir. Después de haber salido de la cárcel, se mudó a Chicago y allí fue donde comenzó una nueva vida completamente diferente. Compró una casa que tenía un sótano bastante grande y que también el sótano sufría constantemente problemas de humedad, así que a veces como que emitía malos olores desde abajo. Allí fue donde decidió abrir una empresa de contratistas y esta fue su manera principal para acercarse a jóvenes y tenerlos como víctimas después. Allí cometió un nuevo crimen durante la época de Navidad contra un joven de 18 años. Lo asesinó, este fue el primer cuerpo que él ocultó en su sótano y desde ahí se convertiría prácticamente que este lugar en el cementerio de sus víctimas. Después de haber llegado a este nuevo vecindario, obviamente como es usual en las comunidades, muchos de los vecinos fueron a darle la bienvenida y conoció a una mujer llamada Carol Hoff. Parece ser que se llevaron muy bien desde el primer momento y después comenzaron un romance. Él para el 1 de junio de 1972 se casó con ella siendo su segunda esposa y tuvo la recepción en su propia casa. La gente decía que cuando entraron ese día notaban un olor bastante extraño como algún animal muerto o algo así, pero él les decía que simplemente era el olor que provenía del sótano debido a la humedad que ya les había contado antes. Después de casarse con ella, él quiso como entrar a la vida social de la comunidad, ser aceptado por todos y hacer a la gente creer que era un buen hombre. En este momento fue cuando él decidió crear su propio traje de payaso, maquillar su rostro y dar felicidad a todo el vecindario. Trabajó durante mucho tiempo como animador de fiestas infantiles al mismo tiempo que seguía con su empresa de contratistas e incluso llegó a ser bastante reconocido en el gremio de payasos bajo el nombre de Pogo el Payaso. Reunía fondos para diferentes causas e incluso también iba a los hospitales a animar a los niños que estaban enfermos, lo cual para mí es demasiado aterrador. Mientras él ejercía también a veces su faceta de payaso, en su empresa de contratos comenzó a tener bastantes problemas, era un hombre demasiado tacaño, así que tuvo muchísimos inconvenientes con sus empleados. Parece que tuvo un altercado muy fuerte con uno de sus empleados llamado John Butkovic. Básicamente el señor parece ser que no le quería pagar algo que le debía y tuvieron un problema muy grande. Sin embargo, John lo llamó para que fuera a su casa y trataran de arreglar las cosas. Obviamente el otro señor accedió en buena fe, pero al final lo que hizo fue violarlo y estrangularlo. En 1976 se divorció de su segunda esposa, parece ser que ella sospechaba que tenía una relación extramatrimonial con otra mujer y esto fue algo positivo para John porque ahora sí podría llevar a las personas que quisiera a su casa sin tener problema alguno. Y allí comenzaron a desaparecer muchísimos jóvenes. Durante esta época, los vecinos decían que a veces escuchaban gritos provenientes de la casa de él, pero que creían que simplemente eran las relaciones que él sostenía, pues ya la mayoría de personas sabía que él era homosexual. Torturó a muchísimos jóvenes, los obligaba a hacer cosas horribles. Durante repetidas ocasiones alcanzó a ser denunciado por algunos de los jóvenes, sin embargo la policía no les creía porque parece ser que él tenía, pues, como les digo, una reputación muy bien construida, así que decían no, es imposible que sea él, no lo creemos y nunca lo apresaron. Hubo una ocasión en la que se encontró con un hombre llamado Jeffrey Rignall. Básicamente este hombre parece que se lo encontró en una parada, simplemente le dijo como hey, vamos por algo y lo que hizo fue doparlo con cloroformo durante el recorrido en el auto y cuando el hombre se despertó ya se encontraba en la casa de John atado a la pared colgando. Él ahí lo violó repetidas veces, lo golpeó bastante y lo dejó en un muy grave estado. Sin embargo, después el hombre se despertó en medio de la nieve, probablemente John lo había dejado con vida sin darse cuenta y él decidió ir a la policía a contarles todo, sin embargo, como les cuento, no le creyeron. Y así siguió su vida constante enterrando muchos de los cuerpos en su propia casa, incluso hacía constantemente fiestas e invitaba a los vecinos y obviamente seguía notando el olor, pero nadie decía nada. Y así siguió acumulando muchos muertos, llegando a un total de 33. Finalmente su caída fue básicamente cuando trató de hacer lo mismo con un hombre llamado Robert Pist, el cual le dijo a su madre que iba a ir a la casa de un señor para que lo contratara para un trabajo de verano. Sin embargo, el joven nunca volvió a casa y obviamente su madre se alarmó muchísimo. Ella trató de averiguar cuál era el lugar al que su hijo había ido por última vez, hasta que su esposo le contó que el hijo le había dicho que iba a ir a la casa de un tal John Gacy. La madre solicitó una orden de registro para la casa de este señor, sin embargo se demoró un tiempo y mientras eso Gacy se encargaba de esconder el cuerpo de este joven.
Obviamente, como ya había matado a tantas personas, tenía completamente lleno el sótano, así que ahora tenía que ver qué iba a hacer con este cuerpo. Lo que hizo fue subirlo al ático y mientras la policía lo revisó, no encontró nada porque nunca subieron hasta allá arriba. Parece ser que después de todo esto él trató de escapar, sin embargo durante su escapada se varó su carro y tuvo que pedir una grúa y volver al pueblo, y fue allí cuando se presentó a la policía diciendo que es que se había varado. Sin embargo la policía después nuevamente logró sacar otra orden de registro para revisar la casa como tal, pero esta vez ya fueron detectives especialistas en criminalística y justamente cuando entraron ellos notaron el particular olor que emiten los cuerpos en descomposición, así que evidentemente se dieron cuenta que allí había al menos un cadáver de alguna persona. Además revisaron todo y tenía también muchísimas fotos y videos pornográficos de hombres, bastantes juguetes sexuales extraños e incluso encontraron algunas manchas de sangre en el piso. Obviamente comenzaron a revisar toda la casa, llegaron al sótano donde provenía el olor más fuerte y fue allí donde arrestaron a John Gacy por el asesinato de estos jóvenes. Encontraron un total de 27 cuerpos debajo de la casa, incluso estaban cubiertos por un piso de concreto que Gacy había puesto para tratar de evitar que siguiera saliendo el olor, sin embargo no funcionó mucho. Pero quedaron asombrados con todos los cuerpos de estos jóvenes que habían allí, incluso cuerpos de los hijos de amigos de él que él mismo había ido a consolar cuando los niños no habían vuelto a aparecer. Esto fue muy impactante obviamente para la comunidad porque se supone que este era un buen hombre, que no hacía nada malo, que todos querían. Encontraron los 27 cuerpos en su casa y otros en un río muy cercano. Y finalmente se procesó a este hombre por el asesinato de todos ellos. Se le dio un total de 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte, hasta que finalmente, varios meses después de él haber estado en la cárcel, se le inyectó una sustancia letal que obviamente lo mató. Sus últimas palabras parece que fueron "Kiss my ass", y finalmente murió a eso de las 12:58 del 10 de mayo de 1994. En cuanto a su madre, que seguía con vida para este entonces, ella lo defendió a capa y espada, decía que él era completamente inocente durante todo este proceso. Sin embargo, obviamente él fue culpado y él también aceptó que había matado a todas estas personas, pero que no era su culpa, sino que sufría de una especie de demencia y que ya no se acordaba cómo lo había hecho. Obviamente a él se le hicieron muchos estudios psicológicos, los psicólogos también estaban asombrados, pues decían que él no era bipolar, sino era más como un sociópata bastante extraño y que probablemente sí sufría en un momento de la demencia que él decía. Durante su estadía en la cárcel, antes de recibir la pena de muerte, él pintó también muchos cuadros relativos a Pogo el payaso, de algunos asesinos seriales que eran sus favoritos. Incluso uno de los cuadros que pintó fue donde Stephen King se inspiró para crear el payaso de It. Igual él le dijo a todo el mundo que matarlo no iba a solucionar nada, pues tampoco eso les iba a devolver la vida a las personas que había matado. Pero bueno, esa fue la historia real del personaje de Pennywise de la película de It. Espero les haya gustado muchísimo. Realmente es bastante perturbador para mí. Es increíblemente horrible la manera en que mataba a estos pobres jóvenes y también cómo ocultó esto durante tantos años. Pero bueno, hasta aquí este video. Ya saben que como siempre, si les gustó muchísimo, no olviden ponerle me gusta, los deditos arriba. No olviden comentarme y dejar también sugerencias de qué otros videos quisieran que hiciera. Y de decirme si se esperaban esto o no y qué piensan de todo este caso. Los estaré leyendo y poniéndoles corazoncito como siempre. No olviden también seguirme en todas mis redes sociales porque subo muchísimo contenido extra y lo más importante es de suscribirse a este canal. Me ayuda bastante a hacer videos así y también de activar la campana de notificaciones que les avisará cuando subo video. Y ya, muchas gracias por verme y no olviden seguir sus sueños y prepárense que seguimos con muchas cosas en este especial de Halloween. Bye.